Radio Continental. Buenos Aires, Argentina. Cuando quise yo quererte, vos no me quisiste, vos no me quisiste. Y ahora que querés prenderte, no te doy al piste, no te doy al piste. Cuando nunca te seguía y Se me ocurrió la idea fanatismo. ¿Será fanatismo lo que le lleva a defender lo que hicieron? Para mí es la que más resume de qué se trató mi infancia, porque es una foto que representa toda la soledad que viví y que eran escenas que eran muy cotidianas, ¿no? En vez de jugar con otros niños, jugaba con las flores de los floreros. Algunas parecen como de mucha alegría. No, para mí no lo son. Creo que en ese momento tampoco lo eran. Eran fotos de espacios vitales muy pequeños, muy cercenados, de un egoísmo enorme, de mucha crueldad, de dejar a unos niños entrampados en ese pequeño universo. Pero bueno, era eso. Las vivencias se anudaban y se ponían en juego en torno a eso. Así que eran como escenas así muy armadas. Quiero decir, en el sentido como de una escena hasta, si querés, un tanto forzada, porque había una invitación y había que ir, y la custodia que te iba a buscar y te llevaba. Era casi, ¿no?, como un evento. Tengo más la impresión como algo del orden de la obligación, no del deseo, del encuentro con el otro. Pero eso era un montaje, ¿no? Yo lo pienso así. Por lo menos lo rememoro ahora, así como eso, ¿no? De un gran montaje donde no ves qué hay del otro lado. Y del otro lado, muchos años después, supimos que había el horror. Ir a Campo de Mayo era como ir a estar a la casa de mi papá. Él dormía en una habitación y después comíamos por ahí, en lo que se llama el casino oficiales. Y en general, durante mucho tiempo, los cumpleaños nuestros se festejaban ahí. O sea, él asumía esta cuestión de festejar no ser cumpleaños. Para nosotros era una alegría, para mi hermana y para mí, y para todos los compañeros de la escuela también, en realidad desde el jardín. Estos bosquecitos, una vez nos perdimos con una amiga que nos fuimos, nos metimos a caminar y la verdad que sí, nos recontra cagaron a pedo. Nos buscaron y cuando encontramos un camino finalmente, porque debemos haber estado una hora, no sé, 45 minutos, nos estaban buscando un montón. Y cuando llegamos de nuevo al lugar donde teníamos que estar y donde no nos podíamos mover, me acuerdo que mi papá se volvió a casar, entonces la mujer de mi papá nos dijo: ustedes no se dan cuenta que ahí hay soldados sin cabezas y sin piernas. Y todas esas cosas, en vez de hacerte tener miedo, a mí lo que me hacían era seguir preguntando como, ¿qué es lo que no podemos ver? El clásico argentino. conozcamos a nuestro... La mágica sensación. No vivía con nosotros, sí. Entonces venía los fines de semana generalmente. Y cuando venía no
Bueno, era su ceremonia, venía, se acostaba y se levantaba de esa cama cuando se iba el lunes. Y nunca se levantaba. O sea, vivía en una cama mirando televisión, sin ningún tipo de relación con la familia. Y entonces, esa escena además tiene como la particularidad de él para pedir algo, lo que hacía era silbaba. Entonces, era como el reconocimiento de los silbidos, sabíamos qué pedía. Entonces había que, con el silbido a mi madre, que no era un llamado, porque no es un llamado al otro eso, que estaba del otro lado de la casa, ese silbido era que necesitaba su vaso de agua mineral con gas helado, porque no podía ser de otra forma. No era una anécdota, era algo del orden de lo cotidiano. Que como todo te das cuenta muchos años después de lo que significó esa escena repetida y cotidiana, porque tiene como contenido en sí mismo un montón de otras cuestiones, que no es el registro del otro, que es el desencuentro absoluto. No habitábamos los mismos espacios, aunque el lugar fuese el mismo. Condenar por mediar violencias o amenazas reiterado en 101 oportunidades. Nieves Luján Acosta, Guido Mabel, Amalia José Silvia Chamón, 101 oportunidades. Todo lo expuesto, luego de oír a las partes querellantes, el Ministerio Público Fiscal, la defensa y ser concedida la última palabra al procesado, el Tribunal Oral en el Tribunal Federal número 1 de La Plata pronuncia el siguiente fallo. Condena a Miguel Osvaldo Echecolás de las demás condiciones sobrantes en autos a la pena de reclusión perpetua. Fue muy difícil soportar y portar, a modo de soporte también, un apellido que estaba teñido de lo que uno no era, de base. Con la particularidad o con la consecuencia de que el apellido además tiene esa paradoja, en mi caso, de que es lo más propio que uno tiene, porque es el nombre. O sea, es lo que uno lo nombra, es lo que le da identidad, es lo que lo enmarca, es lo que lo introduce dentro del lazo social. Entonces, lo más complejo de esas escenas era decir que era eso, era consentir que era la hija de Echecolás, y era quedarme emparentada con eso que siempre sentí que no era. Llamarnos Echecolás no nos permitió, pero verdaderamente, pero eso tiene que ver con el otro, con lo que al otro le pasa, que también, entonces se torna casi una trampa mortífera, porque si portás el apellido o el otro tampoco, puede, y sus razones tendrá, soportar eso, lo que tampoco era mío, entonces se arma toda una construcción muy compleja, compleja para manejar, compleja para tomar una decisión, compleja para cómo uno se presenta, y todo, hay que armar toda una construcción de eso. Y entonces eso vuelve a rememorar estas fotos, que es como que se patentiza ahí en la adultez también la cuestión de la soledad, ¿no? De esa niña sola ahí, y después de adulta también sola, no pudiendo habitar ciertos espacios. Yo elijo una escuela secundaria que era una escuela nacional y que a pesar de que me costó y que fue capaz que difícil hallarme ahí porque no tenía nada que ver con mi historia familiar, volvían los exiliados y los hijos de los exiliados iban a esa escuela, conocía pibes que habían estado en el exilio, pibes que tenían sus padres desaparecidos, o sea, como que todo eso empezaba a ponerse como algo real, material, con nombre, con apellido, ¿no? Esta idea de se llamaba tal, era tal, desapareció tal día, lo secuestraron tal día. Después cuando aparece todo lo otro es tan mentiroso y tan deshonesto y tan cruel y tan inhumano que te golpea fuerte. Yo me seguí viendo con él unos 5 o 6 años más hasta que terminé la secundaria. De hecho, la noticia que volví a tener fue
escuchar por la radio de que había aviadores del ejército de Campo de Mayo vinculados a vuelos de la muerte. Y no dijeron el nombre, yo estaba con mi compañero en Jujuy trabajando y escuché la noticia y sabía que era él. Son seres humanos que habitan la crueldad, que no habitan espacios de amorosidad ni de relación con los... Son seres crueles. Son seres crueles que además entraron en esa maquinaria de matanza, de horror, y configuraron un engranaje muy fuerte de eso. Porque tenían con qué, porque esa crueldad después se inserta en todo ese edificio estatal macabro, funciona bien. Echecolás es un sujeto cruel, creo que no hay dudas de eso, no es un enfermo, no es un tipo cruel, que habita la crueldad, desde casi siempre, supongo. No me animo a decir siempre, porque no sé cuál sería ese siempre, dónde empieza siempre, no sé. Una vez que viste atrás de los espejos, estás en el horno, ¿no? Como que no hay manera de no hacerse cargo y de no asumir que hay algo que tenés que hacer, que decir. Así que bueno, un poco eso tiene que ver con estas fotos. Es el cumpleaños, la niña que vivía ilusionada por el papá aviador que todos los amigos querían y admiraban, porque además en mi cumpleaños volábamos en helicóptero. Era como muy, muy impresionante a que se caiga, ¿no? Desde allá arriba. Decir que no, siempre, desde muy pequeña, y no vacilar en ello, bueno, eso te habla de alguien que no se ha sentido nunca víctima. Y que frente... Es como perdido por perdido, podés tomar dos posiciones. Con un tipo como Echecolás, perdido por perdido, o sos sumiso o te enfrentás. Yo elegí enfrentarme siempre. Desde el no permitirle a eso me refiero. Y muchos hijos también han hecho eso de genocidas. Muchas hijas. A veces como ex hijas nos preguntan si van a hablar, si se van a arrepentir, si van a pedir perdón, si van... Nosotras creemos que no van a hablar, porque hasta en los dolores más profundos que pueden tener o en las decisiones más crudas y más tremendas, se callan la boca. Y esto es parte de este plan y parte de este acuerdo que han hecho entre ellos, de no romper este silencio corporativo que tienen las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas respecto a lo que pasó en la dictadura. Bueno, no hablan ellos, pero en algunos casos estamos hablando sus hijas, sobre todo las hijas o las ex hijas, por lo menos para decir que repudiamos lo que hicieron, que nos da mucha vergüenza. Demuestra lo que hicimos con nuestras historias, no en silencio, no porque no hablásemos, sino porque decidimos hace mucho tiempo vivir una vida más allá de esas parentalidades o de esos progenitores. No, pura potencia, ninguna tibieza, pero de ninguna manera, ninguna tibieza. No se hubiese logrado, creo que nosotros no hubiésemos logrado esto con tibieza. Teníamos enfrente figuras demasiado potentes como para esto, por lo menos en mi caso. Sí.